diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Chicos, ¿cómo están, chicos? Una vez más con ustedes. Estamos de vuelta desde aquí, desde mi humilde morada, a través de esta plataforma. Queremos llegar a sus hogares, ¿ven? Así que, chicos, nos vamos. Ya se están dando cuenta, ¿no? ¿De qué tema nos toca hoy día? El curso, geometría, por los trazos, ¿no? El tema lo tenemos en pizarra. El tema de ángulo. Muy sencillo, por cierto, pero vámonos a trabajar entonces ya. Listo. El ángulo. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es la unión de dos rayos. De dos rayos es suspendido por un punto llamado vértice. Otros lo llaman la abertura, que generan dos rayos, ¿no? Otros lo llaman la región, ¿no? Que generan dos rayos. Pero esa es la definición de un ángulo. ¿Qué elementos tiene un ángulo? Acá tenemos lados, vértice, su notación y la medida de un ángulo. A ver, vamos a completar lados. ¿Qué lados observamos en este ángulo? En este lado observamos el ángulo OA. El ángulo OA. Y también observamos el lado OA y el lado OB. Ahí está, chicos. ¿Está bien? Luego, el vértice de mi ángulo que figura que tengo en pizarra. ¿Cuál es el vértice? En este caso, el vértice es O. La notación es el vamos a decir ángulo A, O, B. Esta cosita que va significa ángulo, A, O, B. Si yo no pongo eso, pues se va a leer A o B nomás, pero esto me indica que es ángulo A o B. La medida de ese ángulo A o B, esto también es otra forma de denotar ángulo. La medida de este ángulo, en mi caso, en mi figura, es el valor de alfita. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo mido este ángulo? ¿Cómo voy a medir este ángulo? Con un instrumento llamado el transportador. Todos tenemos en casa un transportador. El transportador, han visto, ¿no? Una reglita así, con numeritos. Este es un transportador. Si yo quiero medir un ángulo, lo que tengo que hacer es ponerle en el plano, en la hoja, en mi cuaderno, y visualizar que en este punto va a haber un punto O. Desde ahí voy a empezar a dibujar mi ángulo. Este de acá, ¿qué va a ser? El vértice. El vértice. Y de aquí voy a trazar los ángulos que yo quiera trazar o dibujar. Por ejemplo, acaba mi transportador y yo tracé una recta y pasa entre 50 y 60 esta recta. También pasé por acá una recta que justo pasa por 90. Y pasé por aquí también una recta que pasa por 150. Ahora, aquí, ¿cuántos ángulos hay? Hay varios ángulos. Hay varios ángulos. Ahora, ¿cuánto me dirá, por ejemplo, aquí con el transportador, el ángulo A o B? Por acá está A o B. Según la figura, observamos A o B, mire cuánto va llegando, empieza de 0, 10, 20, 30, 40, 50 y se va a 60, pero pasa en el medio, entonces está entre 50 y 60 y el número de 50 y 60 sería el 55. Entonces el ángulo A o B mide 55 grados. ¿Grados qué? Sexagesimales. La medida que usamos en geometría para medir los ángulos es el sistema sexagesimal, ¿correcto? En grados. Ahora me piden también cuánto mide el ángulo AOC. El ángulo AOC, ahí está. Justo donde pasa la recta en 90. Entonces ese ángulo mide 90 graditos. Ahora, vamos por el ángulo, me piden el ángulo AOD. Ahí está, AOD. ¿Dónde llega, a dónde pasa este ladito, este rayo? ¿A dónde pasa? En 150. Entonces ese ángulo mide 150 graditos. Ahora me piden el ángulo AOE. AOE. Acá, por acá está ahí. Es todo. Entonces, ¿cuánto mide? Eso es un ángulo llano. Toda una vuelta mide 180 graditos. Nada más. Nada más. ¿Correcto? Ahora vamos a resolver unos problemitas, unos ejercicios, ¿verdad? Que tenemos en la pizarra. El ejercicio número 1 me dice lo siguiente. Ejercicio número 1 me dice relacionar. Vamos a relacionar según nuestro ángulo, nuestra figura que tenemos en pizarra. Por ejemplo, me dice OA. Analizamos la figura y OA, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser OA? Ángulo, su notación, su medida del ángulo o el lado del ángulo. OA viene a ser lado. Entonces buscamos el lado del ángulo, por acá está.
Entonces por acá ponemos A. Qué sencillo, ¿verdad? O, ¿qué viene a ser de esta figura, de este ángulo? O viene a ser el vértice. Buscamos vértice, por acá está vértice del ángulo y completamos con B. Ahora, alfa. ¿Qué viene a ser alfa? Alfa, ¿dónde está alfa? Acá está. Alfa viene a ser la medida del ángulo. La medida del ángulo, entonces por acá sería la C. Y la notación del ángulo es A o B, y entonces acá sería la letra D. De nada más. ¿Correcto? Correcto, ya está relacionado. Vamos al ejercicio número 2. Bueno, el ejercicio número 2 me dan algunas preposiciones y me dicen en la 2, la notación de un ángulo se hace con letras minúsculas. ¿Verdadero o falso? Con letras minúsculas no se denota un ángulo se denota con letras mayúsculas. Entonces esto es falso. Después dice, los rayos que forman el ángulo son sus lados, sí. Los rayos que forman un ángulo son sus lados, verdadero. Luego dice, la medida de un ángulo geométrico es un número negativo. No, el ángulo negativo es un ángulo trigonométrico. Entonces esto es falso. Y también me dice, el ángulo es formado por la unión de dos semirrectas. Sí, estos también son rayos o semirrectas. Es verdadero también la cuarta preposición. Chicos, vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3, ¿qué me dice? El ejercicio 3 solamente está para completar. Dice, si dos ángulos tienen la misma medida, se dicen que son agudos, suplementarios. No, agudos no puede ser porque el ángulo agudo es de 0 a 90. Y suplementarios, no, porque suplementario puede ser 40,50 y no son iguales. Complementario, del suplementario puede ser 160,20, no son iguales. Complementarios, 40,50, no son iguales. Congruentes, claro, si dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Esa palabra, acuérdense que siempre lo vamos a usar. Son congruentes. Un ejercicio más, el ejercicio 4, me acaba de decir, me dice, el ejercicio 4, si el ángulo mostrado, ahí tenemos en la pizarra, tiene como medida 60 grados, hay el valor de X. Si este ángulo mide 60 grados, entonces 3X tiene que ser igual a ¿quién? A 60 grados. Entonces, ¿cuánto valdría X? El 3 pasa dividiendo 60 entre 3, 20 graditos. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, continuamos resolviendo más ejercicios en la número 4, en la 5. Vamos a la 5. Hasta no nos alcance porque el tiempo se agota, chicos. Bien, vamos. Bien, continuamos. Ejercicio número 5. 9%. Bien. El ángulo dice 5. El ángulo mostrado mide 45 grados. Vamos a ver. Acá, este es el ángulo mostrado. Chicos, sí. Mi colaborador está un poco nervioso. Pero continuamos, chicos. Bien. La número 5. El ángulo mostrado mide 45 grados. Pero el ángulo me la dan así. Listo. Si este ángulo mide 45 grados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualarlo, ¿no? El doble más 30 igual a 45 grados. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo omega? Es 45 menos 30, 15 graditos nada más, porque me piden calcular el valor de omega. Ejercicio número 6. Ejercicio número 6 me dice lo siguiente. Me dice, en la figura, el ángulo AOB y el ángulo COD son congruentes. Me dan dos ángulos, me dan dos angulitos, chicos. Me dan dos angulitos. Y por acá vamos a dibujar esos dos angulitos. Y me dicen que estos ángulos son congruentes. Son congruentes. ¿Y quiénes son los ángulos? Los ángulos son AOB y el ángulo COD. El ángulo AOB mide 30 y el ángulo COD mide 2x menos 10. Listo, chicos, por ser congruentes estos ángulos,
congruentes, entonces tienen la misma medida. Entonces lo igualamos. 30 igual a 2x menos 10. El menos 10 está restando, lo pasamos a sumando. Sería 40 igual a 2x. Y el 2 pasa dividiendo, sería x igual a 40 entre 2, 20 grados. Entonces la respuesta acá sería 20 graditos, nada más, ¿correcto? Un ejercicio más para terminar, solamente el último, porque les quiero enseñar algo también, porque eso lo van a encontrar en la tarea. Lo van a encontrar en la tarea donde me piden dibujar ángulos, ¿no? Por ejemplo, en la número 7 me dicen grafique con transportador un ángulo de 30 grados. Y con esto terminamos, chicos. ¿Eh? Con esto terminamos. Si tú tienes una recta acá, ahí está, así te la van a dar, y te piden dibujar ahí sobre ella un ángulo de 30 grados. Lo que tienes que hacer es poner tu transportador aquí. Y justo donde está el punto O en el transportador, ubicas por acá, este va a ser el transportador, ubicas, acá está 90, acá va a estar 180, por acá va a estar 0, ubicas 30 más o menos va a estar por acá. Y ahí con tus lápices haces un punto, porque acá va a estar el transportador, y luego unes, y listo. Ahí está. Y sacas tu transportador, ese angulito que generó ahí, mide 30 graditos. ¿Con qué hemos dibujado? Con un transportador. En este caso, con un transportador imaginario, por cierto. Y listo, chicos. Esto es todo el sencillo de la primera parte del tema de ángulos. Así que, chicos, nos despedimos. Hasta la próxima.